Llevo mucho tiempo teniendo ganas de hablar de los Seraphine y cómo funcionan, pero tenía que esperar a que se revelasen más datos o al menos ver un poco de acción en ellas para poder hacer un vídeo explicativo en condiciones, pero ahora mismo ya estamos en ese punto de la historia que sí podemos analizar y entender más sobre este nuevo elemento en la obra, que parece ser que van a impactar mucho en el tramo final del manga. Así que familia, nuevo vídeo explicando todo sobre los Seraphine y sus poderes. Dicho esto, empezamos. ¿Qué son los Seraphine? Estos nuevos personajes son una especie de cyborgs creados por el Grupo Especial de Ciencias de la Marina, básicamente el departamento en la que se encontraba Vegapunk, y podrían definirse como las versiones mejoradas de los pacifistas, porque estos poseen sus mismas habilidades, pero también muchas otras que iremos comentando a lo largo del vídeo, las cuales de hecho las hacen ser tan poderosas como para que el gobierno mundial las considere como el sustituto directo de los Ichibukais. Y hablando de esto, la finalización del proyecto de producción de los Seraphine justo coincidió con la abolición del sistema de los Ichibukais. Sin embargo, es imposible que Vegapunk haya preparado todo esto previniendo un acontecimiento que aún no habría ocurrido, por lo que si bien es cierto que el gobierno mundial planeaba sustituir a los 7 guerreros del mar, fue una simple casualidad que al final del desarrollo del proyecto coincidiera con su abolición en el último level y celebrado. Y digo esto porque puede que el detonante de este nuevo proyecto haya sido la derrota de Crocodile en Arabasta, la cual dejó en evidencia las fallas de este sistema, y justamente sucedió 2 años antes de la actualidad, tiempo suficiente como para que el desarrollo del proyecto pudiera darse. Y bien, ahora que entendemos un poquito mejor el origen de los Seraphines, ahora toca hablar de su nombre. El nombre. Parece que no, pero debo de hablar de este punto ya que los Seraphines tienen nombres en clave que podrían confundirnos si no los tenemos tan claro. Por empezar, estos están compuestos por una S en el inicio de su nombre, que significa Serafín, seguido del nombre del animal representativo del Shichibukai en el que está basado. Ya sabéis, cada Shichibukai está inspirado en un animal. Por ejemplo, el S-Hawk es el Serafín de Mihawk, ya que este último es conocido como Ojos de Halcón. Por otro lado, S-Snake es el Serafín de Boa Hancock, por ser conocida como la princesa serpiente o Heavy Hime. Pero luego está el caso de S-Bear, que es Kuma, el cual supongo que le dieron ese nombre porque parece un oso y tiene el nombre de Kuma, que significa oso en japonés. También tenemos el S-Shark, que es Jinbe porque es un Gyojin tiburón, pero no obstante, a día de hoy no todos los nombres han sido revelados, pero sí conocemos de la existencia de los serafines de Moria, Doflamingo y Crocodile, así que probablemente serían S-Gecko, S-Flamingo y S-Crocodile. Luego está el tema del nombre serafín como tal, que es una referencia a una clase de ángeles de las religiones abrahámicas que se llamaban de esta misma manera. Su nombre significa el que arde, y esto se ve reflejado en el diseño de estos personajes, ya que tienen alas como ángeles y también arden por la llama de sus espaldas. Apariencia de los Seraphine. El primer rasgo destacado que tienen estos nuevos personajes es que literalmente son los Ichibukais, pero en sus versiones chiquitas, es decir, cuando eran niños, y esto es bastante curioso, puesto que en su momento Oda nos dibujó a través de los SBS cómo se verían cada uno de los personajes en los que se basan su apariencia en su etapa de la niñez, diseño que actualmente replicó al momento de dibujar estas versiones de ellos. Pero ¿cómo es posible que existan clones de estos personajes? Pues de la misma forma en la que en su momento Vegapunk pudo crear clones de Kuma para crear a los pacifistas. Para que esto ocurriera, el científico tuvo que extraerle el factor de linaje al Bucanir durante los experimentos a los que se sometió, y esto dio pie a que se pudiera empezar a desarrollar el proceso de clonación, por definirlo de una manera, donde a través de ese factor empezó a crear en serie a los pacifistas. Ahora bien, tomando en cuenta que esto ocurrió unos cuantos años atrás de la actualidad de la obra, es muy probable que dicho proceso se haya mejorado a la par que los avances tecnológicos que iban saliendo, por lo que no es descabellado pensar que Vegapunk haya podido crear los clones de los Ichibukais sin la necesidad de hacer que todos ellos se sometieran a los mismos experimentos que se realizaron en su momento con Kuma. Simplemente bastaría con extraer su factor de linaje de alguna manera. Recordemos que esto último funciona igual que el código genético de la vida real, por lo que bastaría con un cabello o, por muy asqueroso que parezca, con algún fluido corporal del personaje en cuestión. Entonces, para obtener su factor de linaje, tened presente que han habido ocasiones suficientes como para que todos los personajes dejarán alguna muestra, ya que en varias partes se les ha visto reunidos en Mariejoa, por ejemplo, o incluso en casos como el de Boa Hancock, que no se le ha visto en el lugar, también ha estado presente en otros lugares pertenecientes al gobierno mundial como Impel Down o Marineford, sitios desde donde pudo haber dejado alguna muestra de cabello o lo que sea. Y por cierto, me refiero que Boa Hancock no estuvo presente en la reunión de los Ichibukais, no que no estuviese en Mariejoa, ya que en su flashback, pues ya sabéis.
Pero dejando el tema de que son clones de lado, también tenemos otra característica bastante llamativa en ellos, y es la de que tienen todos los rasgos propios de los Lunaria, es decir, son morenos de piel, tienen el cabello blanco, alas negras y la flama que se les genera en su espalda. Esto es gracias a que hace bastantes años tuvieron a King como sujeto de experimentación en Punjazard, y esto lo podemos ver a través del breve flashback que tuvo el Lunaria durante la etapa final de su pelea contra Zoro. En ese momento tanto Vegapunk como sus compañeros de match estaban experimentando con los de su raza, razón que justificaría que actualmente tuviera a la mano su factor de linaje y se le aplicaría a los Seraphins para que desarrollaran estas características. Luego tenemos el caso de sus ojos, los cuales tienen un color amarillento que llega a ser incluso fluorescente, y pupilas de forma de estrellas. De momento no se ha explicado la razón por la cual tengan este diseño tan particular, ni tampoco si cumplen alguna función en específico. Por otro lado también está el caso de su tamaño, ellos son literalmente gigantes, ya que siendo niños tienen el tamaño de adultos, y esto podría deberse a dos cosas que aviso que sería especulación de mi parte. La primera es que todos tengan el factor de linaje de los Buccaneer, aparte de los Lunaria, y que por lo mismo estos tengan un tamaño tan grande en relación al que en teoría deberían tener como clones de los Ichibukais, pero por otro lado también podría estar dándose el caso de que ellos fueron sometidos exitosamente al proceso de gigantificación que en su momento vimos que desarrolló Caesar Clown en Punjazard. Recordemos que Vegapunk es una especie de genio capaz de desarrollar de mejor manera los inventos de sus otros compañeros científicos de match, y Caesar justamente era uno de ellos. Por último, también está el caso de que todos tienen en alguna parte de su cuerpo la marca de PX, que es, por definirlo de alguna manera, el número de serie que tienen todos los pacifistas. De hecho, gracias a que Barbanegra vio que S-Hawk tenía uno, este pudo identificarlo como pacifistas durante su encuentro en Amazon Lily. Biología y habilidades. Vamos a meternos un poco más de lleno en la biología de los Seraphim, ya que además de contener los factores de linaje de los Ichibukais, de los Lunaria y probablemente también de los Buccaneer, aunque es evidente que el S-Kuma lo tenga, estos tienen un sistema dentro de su cuerpo que utiliza la Green Blood, traducido al español sería sangre verde, para darles habilidades específicas de frutas del diablo de tipo paramecia, el cual puede verse en los brazos de todos los Seraphins, ya que allí tienen una especie de cristal que deja ver cómo esa Green Blood fluye por su cuerpo. Además, de momento no se ha explicado con profundidad cómo se genera, pero lo que sí sabemos es que por medio de esta los Seraphins funcionan, vamos, es como su combustible, y esto se da a entender a través del sitio en donde estos personajes son almacenados dentro de la isla de Egghead, puesto que encima de cada uno de los tubos, en donde ellos descansan entre muchas comillas, se encuentra una pantalla que indica un porcentaje, el cual podría reflejar la cantidad de carga que tienen almacenada en sus cuerpos. Como dato curioso, en un momento puntual se comentó que tanto la producción de los Seraphins como el mantenimiento de los mismos es extremadamente costoso. Lo primero se explica fácilmente debido a la cantidad de procesos que se deben de llevar a cabo para literalmente clonar a un personaje atribuyéndole mejoras físicas, pero lo segundo puede que se deba a que también es sumamente complicado producir esa Green Blood, y esto es porque en ella también va incluido el factor linaje de la fruta en cuestión que les dan sus respectivas habilidades. Esto implica que constantemente se debe de estar generando dicho factor y que por ende se debe realizar el proceso de copiado de las Akuma no Mi, el cual ya comentó en su momento Vegapunk que es muy costoso de realizar. Curiosamente, en ese momento el doctor también comentó que el único tipo de frutas que le era imposible de replicar eran las logias. Debido a que hasta cierto punto son criaturas biológicas, estos no son ajenos a los efectos del envejecimiento, por lo que eventualmente se dará el caso en el que estos vayan desarrollando sus cuerpos a sus etapas adultas. Esto debido a que Vegapunk comentó en su momento que aún se encontraban en una etapa temprana de su desarrollo, o sea que aún eran niños. Por otro lado, se debe de mencionar que al igual que el modelo anterior de los pacifistas, estos son capaces de generar rayos láser desde sus manos. Y por último, también está el caso de que al igual que los Lunarians, estos poseen los dos modos de combate, es decir, el modo tanque por definirlo de alguna manera, que es el que se encuentran cuando tienen la flama de su espalda encendida y que les otorga una resistencia brutal, y también el modo velocidad, que es cuando apagan esa flama y se vuelven, tal como su nombre indica, mucho más veloces de lo normal, eso sí, a cambio de sacrificar la resistencia que tienen en el modo anterior.
Comportamiento. El comportamiento de los serafines en principio tienen uno bastante parecido al del resto de pacifistas, es decir, actúan de forma robótica y se limitan a seguir órdenes a través de un sistema de mando que podría definirse rápidamente como una escalera, donde los miembros del Gorosei están en el escalón más alto y donde quienes tengan unos chips especiales se encuentran en el más bajo, siendo este último el caso de personajes como Sentomaru, algunos agentes del CP0 o Kobe, así que mientras más altos esté en dicha escalera, se podría sobreescribir las órdenes de los escalones más bajos. No obstante, lo que sí que no se puede hacer es sobreescribir una orden dada por algún otro personaje que se encuentre en el mismo escalón. Ahora bien, volviendo a su comportamiento, uno pensaría que debido a esto los serafines son una especie de robots sin sentimiento, pero la realidad es que no es el caso, ya que varias oportunidades hemos visto que sí que las tienen, siendo casos puntuales la ira o molestia de Les Shark como reacción en su pelea contra los Mugiwara al principio del arco, la preocupación de Les Hawk en el momento en que cruzó ataques con Zoro, o también el enamoramiento del Snake hacia Luffy, y su posterior desobediencia a las órdenes del escalón de mando cuando le pidieron que despetrificara a sus compañeros. Con esto se nos da a entender que sus emociones pueden sobreponerse ante este sistema de mando. ¿Qué tan poderosos son? Empezamos con la escala de poder de los serafín, y lo que más os gusta, que os conozco muy bien. A ver, como ya os podéis hacer una idea, estos bichos son sumamente poderosos, esto debido a un conjunto de factores que influyen en su desempeño a la hora de combatir. El primero de ellos es el factor lunaria, el cual les otorga una resistencia brutal si se encuentran en el modo defensivo, y esto lo pudimos ver luego de que Bear se tanqueara fácilmente un ataque en conjunto de Lucci y Luffy en cuarta marcha. Luego tenemos el caso de que debido a sus habilidades tienden a ser bastante destructivos, ya sea por los poderes de la fruta del diablo que poseen, como también por tener incorporados los rayos láser. Pero es que como si esto no fuera poco, luego tenemos el caso de que a través del factor de linaje también se transmite hasta cierto punto la destreza de los personajes clonados, y esto lo podemos ver en evidencia con la intervención de S-Hawk en Amazon Lily, ya que este fue capaz de cortar la montaña del lugar con su espada, y de poner en una situación complicada al propio Barba Negra cuando cruzaron ataques. Y sé que puede sonar un poco repetitivo esto, pero tened en cuenta que Vegapunk dijo que apenas se encontraban en su etapa de desarrollo, por lo que podrían ser aún más fuertes más adelante, y si ahora son capaces de forzar a un Yonkou a tomarlo en serio, podrían estar extremadamente rotos en un futuro, por lo que en definitiva por ahora los pondría, en mi opinión, dependiendo de qué serafín, en niveles de primer, segundo o tercer comandante, pero en el futuro probablemente todos sean un poquito más del nivel primer comandante, exceptuando algún que otro serafín como el Hawk, que podría desbalancear por completo la escala de poder por ser la representación de un personaje nivel Yonkou llamado Mihawk. Ahora bien, dando un repaso de todas las habilidades propias que cada uno de estos personajes tiene, tenemos un par de cosas comunes. La primera es que poseen las habilidades de las frutas paramecia de algunos personajes que han estado presos en Impel Down, lo cual tiene sentido, ya que teniendo a usuarios cautivos en ese lugar, es normal que les extraigan su factor linaje. Pero bueno, en el caso del S-Hawk, este posee la habilidad de la Supa Supa no Mi, proveniente de Mr. 1, la cual le permite generar cuchillas de acero con su cuerpo. El S-Snake posee las habilidades de la Mero Mero no Mi, es decir, las mismas que tiene Boa Hancock, y un caso idéntico es la de S-Bear, que posee las de la Nikyu Nikyu no Mi de Kuma, y luego tenemos a S-Shark, que tiene los poderes de la Sui Sui no Mi de Mr. Pink, es decir, puede nadar en el suelo, y estas serían todas las frutas confirmadas. Igualmente nos quedan por ver qué habilidades poseen los últimos tres serafines mostrados, con los casos de Moria y de Doflamingo, que probablemente se llamen S-Gecko y S-Flamingo respectivamente, estos seguramente tengan las mismas habilidades de los personajes en los que se basan, es decir, la de la Kage Kage no Mi, fruta de la sombra, y la de la Ito Ito no Mi, fruta de los hilos. Pero luego tenemos el caso de S-Crocodile, con él existe el problema de que Vegapunk no puede replicar las frutas logias, por lo que un par de opciones interesantes en su caso serían tener la Ishi Ishi no Mi de Pika, que le permite fusionarse con las piedras, o en su lugar una especie de paramecia de la arena. Como ya dije anteriormente, Vegapunk no pudo copiar la logia de la luz de Kizaru, pero sí sus rayos láseres, por lo que podría hacer algo por el estilo con la arena de la Suna Suna no Mi. Y con esto terminamos con el vídeo explicativo de todo sobre los serafín. Espero que os haya sido útil, porque como dije al inicio, este elemento va a ser muy importante en el futuro y hay que tener en cuenta todo sobre ellos para entenderlo bien. Poco más, gracias por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!